Bienvenidos de nuevo a nuestro road trip alrededor de las tierras altas de Escocia. En esta etapa vamos a disfrutar de Glencoe, una de las regiones con paisajes más bonitos que te puedes encontrar. ¿Cómo dices que aún no has ido? La verdad es que merece muchísimo la pena. Si en algún momento tenéis la oportunidad, pensadlo. Es una experiencia muy especial. Seguro que no os decepciona. Ya estamos mucho más cerca del famosísimo lago Ness. Pero todavía nos quedan un par de paradas increíbles por disfrutar antes de llegar a nuestro destino final. Y quién sabe, quizá hasta darnos un bañito si el agua lo permite. Hoy no os vamos a contar nada más porque tenéis una sorpresa muy grande para los fans de Harry Potter. Así que os dejamos con el vídeo. Y por supuesto, si tenéis alguna pregunta, dejádnosla en los comentarios. Venga, tomad asiento que esto empieza ya. The Highland echoes call through valleys deep and castle walls. A clash of hearts, the rise and fall of sail. En las altas tierras de Escocia, donde las montañas parecen tocar el cielo y los valles susurran historias de antaño, se encuentra Glencoe. Un lugar donde la naturaleza aún domina, imponente y serena, como lo ha hecho durante siglos. Aquí, cada rincón, cada roca, guarda secretos de un pasado lejano, marcado por tragedias y leyendas. Las nubes que se desplazan lentamente sobre las cumbres y los ríos que serpentean por los valles parecen invocar una quietud que solo la naturaleza puede ofrecer. Glencoe es más que un paisaje. Es una experiencia sensorial, una conexión profunda con la tierra, el viento y el tiempo. Un refugio para aquellos que buscan encontrar paz, pero también un recordatorio de la fuerza de la naturaleza que nunca se detiene. Fiddle cries, the drum beat pounds, the earth it shakes, the soul resounds. The old and new, they intertwine, a braided song, a twist of time. Bienvenidos a Fort William, en el corazón de las tierras altas de Escocia. Esta pequeña pero vibrante ciudad, rodeada por majestuosas montañas y hermosos paisajes, es conocida como la puerta de entrada a las Highlands. Aquí, entre las verdes colinas y los profundos valles, se mezcla historia, cultura y naturaleza en su forma más pura. En nuestro recorrido haremos una parada especial en el castillo de Inverloch, una fortaleza medieval que nos cuenta historias de antiguos conflictos y tiempos turbulentos. Aunque hoy en día solo quedan sus ruinas, el castillo sigue siendo un testimonio del pasado de Escocia. Tras nuestra visita, continuaremos nuestro camino hacia el legendario lago Ness, un destino lleno de misterio y belleza que nos espera con su enigmática calma. Morning light, carry me far to where hearts persist. Under your veil, oh Highland. Luna mira desde lejos con esa cara de ¿qué estás tramando? Como si estuviera evaluando si vale la pena moverse o no. Su cola se mueve un poco, pero sigue allí, muy digna, como si todo estuviera bajo control. Echoes of songs I almost hear. Karen stands silent, marking time. The legends woven in the peace and brine. Oh, Highland mist, you wrap me tight in shades of gray. In morning light, carry me far to where hearts persist. Under your veil. Nos encontramos ante el castillo de Inverloch, una fortaleza medieval construida en el siglo XIII, en un lugar estratégico cerca de Fort William.
Esta imponente estructura, erigida por el clan MacDougall, fue testigo de grandes eventos históricos, como la famosa batalla de Inverlochi en 1431, donde los Campbell derrotaron a los MacDonald. Ahora hay algo muy especial que está a punto de suceder. En unos segundos aparecerá una sorpresa en pantalla, algo que muchos puede que lo reconozcan al instante. Solo mirad a la izquierda de la pantalla y escuchad el ruido. Y si no lo habéis reconocido, este es el famoso Hogwarts Express, un icónico tren que viaja por los impresionantes paisajes escoceses. Es el mismo que lleva a los estudiantes de magia en las películas de Harry Potter. El tren recorre un trayecto espectacular desde la estación de Fort William hasta Mallaig, cruzando puentes como el viaducto de Glenfinnan, famoso por aparecer en las películas. Si quieres vivir esta experiencia, puedes obtener más información sobre los horarios y cómo viajar en este tren especial en el sitio web de West Coast Railways, la compañía que opera el servicio. Un viaje que te lleva desde la magia de la pantalla hasta la impresionante realidad de Escocia. Bueno, seguimos con la historia del castillo. Aunque hoy solo quedan ruinas, sus paredes aún susurran historias de luchas y victorias pasadas. El castillo, de forma cuadrada con torres en cada esquina, fue una de las fortificaciones más importantes de su tiempo. Hoy, el lugar sigue ofreciendo unas vistas espectaculares del paisaje escocés, un recordatorio de la grandeza y la historia que aún perduran en el aire. La batalla de Inverlochi, que tuvo lugar en 1431 cerca de este castillo, es uno de los eventos más significativos de las luchas entre clanes en Escocia. Fue una batalla decisiva entre el clan MacDonald y el clan Campbell, en la que los Campbell, liderados por Archibald Campbell, lograron una victoria sorprendente. Lo curioso es que, a pesar de estar en desventaja numérica, los Campbell consiguieron una victoria aplastante, gracias a su táctica militar y a la feroz determinación de sus hombres. La batalla fue tan decisiva que consolidó el poder de los Campbell en la región durante años. Hoy, el campo de batalla está marcado por las tranquilas aguas del río Lochi, un lugar que, en su calma actual, parece no recordar la violencia de aquellos tiempos. Every cobble, in every street. And though we wander, though we roam, our souls are tethered to heather and stone. El río Lochi es un curso de agua impresionante que fluye a través de las tierras altas de Escocia, en las proximidades de Fort William. Nace en el Loch Lochy, un lago de aguas cristalinas, y serpentea hacia el oeste hasta desembocar en el Loch Ale. A lo largo de su recorrido, el río atraviesa paisajes de montañas, bosques y valles, creando un entorno natural impresionante. Su cauce tranquilo, combinado con las vistas de las montañas circundantes, hace del río Lochi un lugar perfecto para quienes buscan disfrutar de la serenidad de la naturaleza escocesa, ya sea paseando por sus orillas o simplemente admirando su belleza desde lejos. Gather our stories by the firelight. Oh, under
skies where the cold burns bright. We gather our stories by the firelight. Oh, under northern skies where the heart feels wide. The world's an endless tide. Salt on the air, the gulls they cry. The sea holds secrets it won't untie. A whispered tale, a shadowed hill. Cerca del castillo de Inverlochi se encuentra el Lochie Bar, un pintoresco pub escocés donde los locales y visitantes pueden disfrutar de una buena comida o una pinta en un ambiente acogedor. Este bar es ideal para relajarse después de un día explorando la zona. Lo que lo hace realmente único es su especialización en jabones artesanales, además de ser un lugar donde disfrutar de cervezas locales y platos tradicionales como el haggis. El bar es famoso por su amplia colección de jabones hechos a mano con ingredientes naturales y fragancias inspiradas en la naturaleza escocesa. Desde el bar del castillo de Inverlochi, un paisaje impresionante se despliega ante nosotros. Al fondo, el majestuoso Ben Nevis, la montaña más alta de Escocia, se alza en todo su esplendor. Sus picos, cubiertos de nieve en invierno o cubiertos de verdes praderas en verano, dominan el horizonte y llaman la atención de cualquiera que se encuentre aquí. A medida que nos acercamos, algo empieza a bajar por la ladera de la montaña. Al principio no estoy seguro de qué es, pero al enfocar un poco más, me doy cuenta de que es el teleférico de Nevis Range. Desciende lentamente desde Aonachmore, una de las montañas cercanas a Ben Nevis. Se ve cómo atraviesa el paisaje y es una imagen impresionante de cómo la tecnología se integra con la naturaleza. Este teleférico es una forma popular de explorar la zona. Desde Fort William, puedes tomarlo hasta la cima de Aonachmore, donde hay unas vistas geniales de las montañas y valles. Se tarda unos 10 minutos en llegar arriba, y es perfecto para disfrutar de las vistas, tanto si vienes en invierno para esquiar como en verano para hacer senderismo. Si quieres probarlo, puedes comprar los billetes en la estación de Nevis Range, y es una experiencia que no te puedes perder si estás por aquí. Ea, ahí sube Luna corriendo. Oh, highland mist, you wrap me tight in shades of gray, in morning light. Carry me far to where hearts persist, under your veil, oh, highland mist. The loch lies still, a mirror clear, echoes of songs I almost hear. Cairns stands silent, marking time, legends woven in the peat and brine. Oh, highland mist, you wrap me tight. Volviendo un poco sobre qué te puedes encontrar en el Lochie Café, el sitio está muy limpio y es extremadamente acogedor. Además, tiene una tienda donde venden sus jabones y muchos más recuerdos. Under your veil, oh, highland mist. Lo curioso es que, además de vender estos jabones, el Lochie Bar también cuenta con una escuela de jabones, donde los visitantes pueden aprender a hacer sus propios productos en talleres prácticos. Es un lugar que combina la tradición local con un toque creativo, ofreciendo una experiencia única tanto para los amantes de la gastronomía como para los interesados en el arte de la fabricación de jabones. Oh, highland mist, you wrap me tight in shades of gray, in morning light. Carry me far to where hearts persist, under your veil, oh, highland mist. Nieblas bajas sobre el valle,
piedra gris y brezo en flor. Si te gusta el aire libre, Fort William es el punto de partida perfecto para explorar el Parque Nacional de las Tierras Altas. Senderismo, ciclismo y escalada son solo algunas de las actividades que te esperan. Pero no es solo su paisaje lo que hace especial a esta ciudad, sino su historia. Fort William tiene un pasado militar fascinante, pues fue fundada como un fuerte de la época de la Jacobita Rebelión en el siglo XVII, lo que le dio su nombre. Que el viento trae mi destino perdido entre rocas, rezos y caminos. Me aprendí tu nombre y tu sonido. Ay, tierras altas, fuego y abrigo. Si me voy muy lejos vuelvo contigo, porque en cada sorbo de En cuanto a los plazos, los trabajos de conservación están avanzando de forma constante, pero debido a la naturaleza del sitio, el proceso es gradual. No se esperan grandes transformaciones ni reconstrucciones inmediatas, ya que el objetivo principal es mantener la integridad histórica del castillo. Por lo tanto, si visitas, te encontrarás con una atmósfera tranquila y algo melancólica, perfecta para imaginar cómo fue en su época de esplendor. Mientras se apaga la luz, viejas historias junto al muro, reyes, guerras, algún ladrón, pero en la mesa pan y lluvia y una risa por ración. Ay, tierras altas, dame que el viento trae mi destino perdido entre rocas, rezos y caminos. Me aprendí tu nombre y tu sonido. Ay, tierras altas, fuego y abrigo. Si me voy muy lejos vuelvo contigo, porque en cada sorbo de late conmigo. Si caigo. Acabamos de aparcar y nos hemos detenido aquí porque algo nos ha llamado la atención. En lo alto de la colina se erige el imponente Comando Memorial. Este monumento, que rinde homenaje a los valientes hombres del Cuerpo de Comandos Real Británico, fue inaugurado en 1952. Aquí, en las tierras altas de Escocia, se entrenaron muchos soldados durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose a condiciones extremas y desafiantes. Que el viento trae mi destino perdido entre rocas, rezos y... Las tres figuras de soldados, firmes y mirando al horizonte, simbolizan la fuerza, el sacrificio y la valentía de aquellos que lucharon. Nos encontramos rodeados por un paisaje verde y montañoso que parece envolver el monumento, ofreciendo una sensación de calma y respeto. Es un sitio que invita a la reflexión, con vistas espectaculares de las montañas cercanas y el valle que se extiende hacia el horizonte. Late conmigo. Como veis, los paisajes son espectaculares, una maravilla de la naturaleza. Y permitidnos que nos vayamos despidiendo porque tenemos un largo camino hasta nuestra próxima parada, que estamos seguros que os encantará.
Con esto llegamos al final de esta cuarta etapa. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de las tierras altas de Escocia. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Si ha sido así, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos destinos. En el próximo video nos dirigimos a Fort August, un pintoresco pueblo junto al famoso Lago Ness. Un lugar lleno de historia, leyendas y vistas increíbles. No te lo puedes perder.